Bien, entonces para la clase de hoy vamos a hablar un poco de autómatas celulares, que es un modelo que es un sistema discreto dinámico que consta generalmente de celdas, cada una de las cuales puede estar en un número finito de estados. Esto quiere decir, generalmente acá se toman diferentes estados en función de la aplicación que queramos utilizar. Y cada celda se va actualizando en función de los estados de sus células vecinas en el paso del tiempo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que los vecinos condicionan el estado siguiente de esa celda. Esto, fíjense que, dada la estructura, uno podría incluso modelarlo en una planilla de cálculo, simplemente, ¿no? Tomando cada celda como una condición, poniendo una situación inicial y viendo cómo a partir del recálculo del estado uno podría ir viendo la evolución de esa planilla, ¿no? Como les venía diciendo, la estructura de un autómata celular un poco es esto, ¿no? Una planilla en la cual tenemos un montón de celdas. Realmente este número de celdas puede ser variable dependiendo de lo que querramos modelar. A veces uno puede empezar construyendo sus modelos con bajo número de celdas y después puede ir empezando a generar mayor cantidad de celdas para ir generalizando y haciendo el modelo cada vez más complejo. Este, También lo que se suele generar es la representación con colores de los estados. Entonces uno puede ver el estado de una celda en función del color. Por ejemplo, acá tendríamos el color blanco sería un estado y el color azul sería otro estado. Entonces, esta situación estaría planteando en qué estado estarían cada una de las celdas en este instante, ¿no? Y uno podría calcular en función de eso cómo estarían las celdas en el instante siguiente. Eh, Además, bueno, hay varias formas de definir la vecindad. Lo que en el caso de las células que están rodeadas por 8 celdas, no hay ninguna duda. A veces lo que sucede es que uno puede cerrar el circuito considerando que para las células que están en el borde resultan ser vecinas las células del otro borde, ¿no? Como cerrando como una especie de modelo tridimensional. Pero eso es en función, digamos, de cómo cada uno establezca el modelo que va a utilizar y lo que quiera modelar. ¿Qué ventajas tienen estos modelos? Como dijimos, son modelos relativamente simples, a pesar que las reglas son simples. Esto de decir, bueno, en función del estado que tienen, es el estado que van a pasar en la situación siguiente. A veces se habla, por ejemplo, de si tantos vecinos tienen una determinada situación, esa celda cambia la situación del vecino o permanece en la situación en la que está. Entonces uno ahí puede modelar. Entonces, a pesar de eso, pueden modelar muy bien algunos sistemas naturales que se dan en esta cuestión de eh, estados, por ejemplo, vivo-muerto, ¿no? Esto que decimos, bueno, uno dice, para que un organismo sobreviva, si el organismo permanece solo, es probable que muera, pero si permanece con al menos 2 o 3 vecinos, puede ser que viva. Entonces uno puede ir modelando ahí crecimientos poblacionales y demás. Lo bueno es que acá estos sistemas pueden tener paralelismo, o sea, puede estar viendo lo que pasa en varias situaciones, en varias zonas a la vez, ¿no? Esto que al tener una cuadrilla o una determinada estructura, permite ver qué va a pasar si uno va a tener, por ejemplo, supongamos que esto estuviera este, en cierta forma modelando una población, uno podría ver si hay aislamiento de las poblaciones, si hay disrupción, si hay algún tipo de patrón que se mantiene. Eh,
qué pasa cuando uno cambia las condiciones iniciales, ¿no? Y es muy utilizado para modelar los sistemas naturales, que consiste en una colección de datos masivos, simples, que simplemente son entidades que interactúan entre sí, ¿no? Esto es una de las ventajas. Alguna de las desventajas de esto es que es muy sensible a la configuración inicial. Depende de cómo configuremos inicialmente este autómata, puede llegar, por ejemplo, a una extensión masiva. Esto que decimos, si yo le pongo pocos integrantes muy dispersos en la matriz inicial, es probable que el sistema converja a una situación donde todos tienen el mismo estado, ¿no? Y en algunos otros casos puede pasar que ante varias situaciones se llegue a una situación de equilibrio, ¿no? Donde va dependiendo de las condiciones que le vayamos poniendo. También se suele presentar cierta complejidad en las reglas de transición dependiendo de cuántos estados estemos hablando cuando hablamos de estados finitos, ¿no? Uno, si trabaja con con dos estados o tres, capaz que sería más sencillo el sistema de autómatas celulares, pero cuanto más estados va agregando a la celda, más transiciones tiene que tener en cuenta y después, bueno, tiene que considerar un poco qué es lo que pasa cuando uno transiciona de un estado a otro, qué condiciones tienen que tener, qué condiciones ese nuevo estado y demás. Y ahí donde se complejiza bastante las reglas de la transición de un estado a otro. ¿Y qué limitaciones tiene? Bueno, que no todos los fenómenos pueden ser representados por este tipo de sistemas, aunque los sistemas de autómatas celulares son bastante versátiles, por ahí no son adecuados para todos los tipos de sistemas y fenómenos. Hay fenómenos que no pueden ser representados mediante estados finitos o estados o este tipo de interacciones tan simples de una celda a otra, ¿no? Eso por un lado. Y después tenemos los fractales, que los fractales en sí son como una estructura geométrica repetitiva en sí misma, que está fragmentada y aparentemente tiene una composición regular. Y esta figura que se repite geométricamente se repite a diferentes escalas. Entonces uno va viendo, por ejemplo, acá tenemos una representación de algunos triángulos, uno ve un triángulo equilátero gigante, en el medio un triángulo invertido al revés, después esa misma estructura se repite disminuyendo el tamaño de los triángulos y así sucesivamente hasta llegar a generar estructuras de punto. Entonces, si uno se fija, a veces estas estructuras repetitivas, muchas veces las puede encontrar en la naturaleza, ¿no? Esto es, por ejemplo, una especie de crucífera que tiene esta inflorescencia que claramente responde a una estructura fractal. ¿Mm? Y ahí uno puede encontrar un montón de estructuras fractales en la naturaleza, simplemente pensando en esto, pensando en esta cuestión de ir repitiendo la estructura eh, cada vez más pequeña, ¿no? A distintas escalas, ¿no? Dependiendo de la escala es lo que uno puede utilizar. Algunos de los conjuntos muy conocidos son el conjunto de Mandelbrot, que es un conjunto de números complejos C, para los cuales el método iterativo converge. ¿Qué quiere decir esto? Si uno se fija, pone un número complejo aquí y uno va generando que este conjunto genera una convergencia. Si se fijan, si uno hace rápidamente las cuentas, uno, por ejemplo, si pone un 1 acá en C, y arranca en cero la serie, uno va a ver que 0 al cuadrado es 0, más 1, 1. Cuando uno reemplaza después para la siguiente iteración, 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2. 2 al cuadrado es 4, más 1 es 5. En ese caso, por ejemplo, para 1 esta serie no converge. Entonces el 1 no sería parte del conjunto de Mandelbrot. Ahora, por ejemplo, si uno pone un medio, lo que va a ver es que un medio al cuadrado
es un cuarto, más un medio, son 3/4 al cuadrado, y va viendo que ahí hay cierta convergencia en esa serie, ¿no? Entonces, los números para los cuales la serie converge son parte del conjunto de Mann. Y una representación es que tenemos aquí, si quieren pueden buscar de qué manera se puede generar una representación. Hay varias representaciones que dan estos conjuntos de números fractales, ¿no? Que dan estructuras bastante particulares y que muchas veces también se asemejan a patrones que se pueden encontrar en la naturaleza. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, un poco que es la aplicación de la geometría, ¿no? Uno puede hacer una comprensión geométrica de formas regulares y simétricas y permiten explorar patrones complejos y estructuras irregulares mediante estructuras más regulares o sistemas fractales, ¿no? Muchas veces estos sistemas nos ayudan a modelar fenómenos complejos de la naturaleza, como la forma de las montañas, las costas, la distribución de las ramas en los árboles, y la aplicación de la geometría fractal es fundamental para entender un poco la estructura de estos sistemas biológicos y naturales. También sirven muchas veces como inspiración creativa, porque también sirven como fuente de inspiración para creatividad artística y diseño, que tienen un poco escapa, digamos, lo que tenemos que ver con nuestro curso, pero bueno, porque este tipo de metodología genera formas únicas, repitiendo una misma iteración cada vez a distinta escala, ¿no? Entonces eso a veces puede generar este tipo de estructuras. Eh, Muchas veces respecto a la aplicación, mediante en la geometría fractal, se suele utilizar para poder aproximar muchas veces superficies de algunas figuras complejas. Entonces eso puede ayudar a generar el cálculo del área y demás en esas figuras por la regularidad que tienen estas figuras fractales. Y después, bueno, ¿cuáles son las desventajas? Bueno, tienen sensibilidad también a la configuración inicial, porque esto, como es una estructura iterativa, suele ser muy sensible, y pequeños cambios pueden cambiar totalmente el patrón de desarrollo. Esto, o el patrón de observación. Tiene una interpretación subjetiva, porque la interpretación de los fractales puede ser subjetiva, ya dado por las distintas lecturas que se pueden hacer del mismo fractal. Y esto puede en cierta forma dificultar su aplicación en distintos contextos. Y también una cuestión es que, como es una estructura iterativa y uno tiene que hacer una serie de pasos para generar las estructuras fractales, muchas veces estos son indicadores retrasados. ¿Qué quiere decir esto? Son indicadores lentos, porque uno tiene que hacer una serie de iteraciones y tiene un costo energético, un costo de cómputo, que hace que generalmente esta estructura iterativa uno dice, bueno, eh, quiero ver la estructura con 500 iteraciones, con 300, acota la cantidad de interacciones a costa de que el resultado lo pueda observar, ¿no? Esto que decíamos, un poco el costo computacional de estos sistemas, ¿no? Que tiene que ver un poquito con eso. Eh, o sea que en el caso de que tengamos que hacer un tipo de predicción o análisis de de algún evento que funciona con rapidez y demás, por ahí podría dificultarse utilizar el sistema de fractales para representar esos modelos, ¿no? Así que bueno, esos son un poco los últimos modelos que queremos presentarles. También no sé si pudieron ver la guía que subimos respecto a algunos ejercicios, como los modelos que estuvimos viendo anteriormente. La idea era un poco charlar sobre eso y, bueno, ver algunas implementaciones ahora con Amanda. Sí, ahí les mando de vuelta nuevamente
Colab. Y ya les comparto pantalla. Para que me parece que no te. Mm. A ver. Ahí está. ¿Pudiste compartir? Ahí. Ah, sí. Bueno, pero ahora comparto esa. Después quiero mostrar un poquito otras implementaciones en Spider con Python. Yo quería haber traído otras cosas que no tuve tiempo de hacerlo. eh, Más específicamente de implementación. Ujú. Y pero traje algunos papers, algunos trabajos que tienen modelos implementados. Eso porque en la última clase, ¿se acuerdan que alguien dijo, ah, me gustaría ver una implementación? Y mi idea era conseguir preparar así un banco de datos ya implementado en R, así podríamos ver con algún modelo tipo Lotka Terra. Pero no tuve tiempo de hacerlo. A veces es difícil encontrar banco de datos así en papers ya publicados, ¿no? Mm. Y después, muy tarde, me acordé de un sitio que tengo que tiene solo datos, así, solo banco de datos, y está muy bueno para aplicar en R. Pero estoy pensando cualquier cosa, lo que podría hacer era grabar un video donde implemento en R y grabo todo, va a ser un video cortito, y disponibilizo en nuestra página, ya en nuestro Drive. Así Ujú. ustedes pueden tener también una implementación práctica con un banco de datos. Lo que traje algo más de estadística, pero bueno, ya me estoy adelantando, vamos a empezar con los modelos. Eh, ¿Cómo estamos en la unidad de modelos numéricos? Es complejo hablar de modelos numéricos, ¿no? Porque es una nomenclatura muy amplia de la matemática. Uno puede, bueno, no, modelos numéricos que contienen números, ¿no? Y podría ser. Hay gente que ve como modelos numéricos como los analíticos que ya vimos, los determinísticos, y muchos modelos son determinísticos y analíticos, ¿no? Son más de una cosa. Pero lo que estamos trayendo hoy son modelos que tienen esa complejidad de implementación, ¿no? Que pueden tener. Hay una parte, o sea, hay ecuaciones eh, que pueden ser solucionadas analíticamente, ¿no? Uno, bueno, agarra una ecuación, pone en el papel y la puede resolver y llega a un resultado. O un grupo de resultados, ¿no? Porque quizás una ecuación diferencial tiene un montón de resultados. Pero hay ecuaciones que no podemos por algunas razones y muchas veces usamos modelos numéricos para solucionarlas, ¿ok? Para llegar a una aproximación. Eso es común y hay modelos muy clásicos, no sé si ya escucharon, como el método de Euler, el de Taylor, de Runge-Kutta, que son métodos numéricos donde personas en el pasado desarrollaron estrategias para crear unas líneas tangentes que tangencian una curva. Entonces, bueno, no sé exactamente cuál es la solución para la curva, pero puedo, tangenciando con líneas de distintas maneras, con distintos métodos, y llegar a una aproximación. Cada método tiene su aproximación y su eficiencia, ¿no? Eso ya es bastante consolidado en las ciencias matemáticas. Y, por ejemplo, yo sé hoy en día que Runge-Kutta de cuarta orden, es mucho más eficiente que Euler. Entonces, si quiero más precisión, voy a usar ese método para solucionar una ecuación. ¿Qué ecuación vendría a ser? Puede ser una ecuación que es no lineal. Depende. Hay ecuaciones que tenés una solución analítica a las que no. Y hay métodos numéricos, dos específicos, que solo voy a nombrar así saben más o menos, que son los de diferencias finitas y los de elementos finitos. Los traje porque son bastante parecidos cuando los mirás con lo que habló Ezequiel ahora de los autómatas celulares. Por ejemplo, ese de diferencias finitas, acá puse una imagen. Si ven, son puntitos en un espacio bidimensional donde tengo distintas ecuaciones.
Esos dos métodos son usados para estudiar profundidades, ecuaciones bidimensionales, tridimensionales. Entonces agarro un modelo que es así tridimensional y lo pongo en una malla bidimensional o tridimensional y voy solucionando puntos específicos. Obviamente no uno, una computadora, ¿no? Pero de distintas maneras. El de diferencias finitas agarra ecuaciones de diferenciales y a través de métodos numéricos la transforma en ecuaciones de diferencias. ¿Se acuerdan que vimos allá con el modelo discreto que teníamos ecuaciones de diferencias? Entonces, ¿qué hacíamos? Transformábamos en ecuaciones que son fácilmente solucionables, no hace falta una integralizar ni nada. Con elementos finitos no transformamos en ecuaciones de diferencias y usamos en espacios que son geométricos. ¿Y para qué me sirve eso? Por ejemplo, si yo quiero estudiar un espacio con profundidad, por ejemplo, no sé, bueno, voy a dar el ejemplo y después les voy a mostrar un paper que ando medio sin imaginación, pero una laguna. Si tengo una laguna y quiero ver cómo se dispersa una cantidad de contaminación, un fluido, puedo usar esa estrategia. Puedo transformar todo eso en malla tridimensional donde voy calculando y voy prediciendo o simulando cómo un flujo eh, se comporta en ese espacio. ¿Ok? Entonces, esas dos estrategias son muy usadas en justamente eso, en dinámicas de fluidos, de ingeniería, como hidrotécnica, esa parte de ingeniería donde se simula cómo los fluidos van por cañerías, etcétera. Se puede usar mucho esas dos estrategias de la matemática. Y los autómatas, bueno, solo para introducir los autómatas celulares, acá tengo un poquito también como estaba haciendo antes, que fue lo que Ezequiel estaba explicando. Y traje dos implementaciones. Una es esa primera que les voy a mostrar y la otra es un juego que es un ejercicio que me gustaría que ustedes hicieran ese ejercicio de leer lo que está implementado. El primero es un modelo para crecimiento de tumores. Entonces, vieron que Ezequiel estaba mostrando, bueno, cómo van en los grids, cómo se mueven, ¿no? Las pelotitas o qué colores tienen. Acá es una manera de simular el crecimiento de tumores. ¿Y cómo lo hago? Bueno, la primera cosa acá hay que actualizar la cuadrilla, la cuadrícula según las reglas del modelo de crecimiento. Una regla que uno está imponiendo acá, ¿no? Yo no tengo idea cómo crecen los tumores, capaz que depende del tumor, pero uno va adaptando la implementación según lo que esté estudiando, ¿no? Entonces, la primera cosa es acá. Creamos una funcioncita para actualizar esa cuadrícula. Vamos a crear la cuadrícula que vamos a actualizar. Y son de dos dimensiones. Entonces estoy diciendo a R, bueno, créame una cuadrícula n por n, como si fuera una matriz. Y ahí tengo que definir acá las direcciones. ¿Y qué estoy diciendo acá con esas direcciones? Tengo que decir a R, bueno, si eh, tengo una cuadrícula con celdas. Si mi celda es cancerígena, va a contaminar la vecina. Si no es cancerígena, no va a contaminar la vecina. Entonces, toda esa parte de for acá, que tengo mi bucle, estoy diciendo a R que mi celda puede contaminar la otra, si es cancerígena, y si no es, no va a contaminar. Y además, si no es cancerígena, ella puede morir. Entonces tengo esos tres factores que estoy diciendo a ver. Dibujame según si mi celda es igual a 2, creo que es eso que está escrito en el programa. ¿Sí? Entonces, si es igual a 2, es porque es cancerígena. Contamina la otra. Si es igual a 1, no es cancerígena. Entonces, que quede ahí y que en algún momento puede ser que muera de vieja. Acá está definido el tamaño de las cuadrículas, 20 por 20, podría ser 30 por 30, según uno quiera.
uno quiere. Ese es mucho más, no sé, didáctico que otra cosa, ¿no? Pero podría ser de un tamaño mucho mayor. Eh, a ver qué hay más acá. Bueno, ahí hay que, lo que está diciendo acá con ese grid es mi célula cancerígena, que va a ser la primera celda que voy a poner acá, está en el centro. Y poneme unas celdas sanas. ¿Se acuerdan que ese set seed es como, bueno, estoy diciendo a R que va a ser ahora un paso que es aleatorio, pero quiero que repita la misma simulación todas las veces que la use, porque así tengo registro de lo que hice. ¿Ok? Y digo a R que se emplee acá, que me dé muestras de células, ponga celdas sanas a lo largo de mi malla. Bueno, ahí me imprima, acá puse 10, después ya pongo otro número, pero bueno, cuántos pasos quiero que simule, hasta dónde quiero que llegue mi simulación. Y la funcioncita acá es solo para plotear, estoy diciendo los colores, que quiero azul, que quiero rojo, que quiero blanco, etcétera. Y voy a plotear para que vean cómo quiero. De nuevo, hay lugares más lindos para para hacer eso. Hay animaciones. Incluso si van a Google y ponen autómatas celulares, al toque van a ver algunas animaciones, así que como si estuviera, si fuera un Pac-Man, ¿no? Y acá, ¿qué podemos ver? Ver que mi celda está en el centro, mi celda roja, que es la cancerígena. Y a lo largo de las simulaciones y con las aleatoriedades me va yendo a un lado, como, este cancerígeno, entonces contamina la otra, que contamina la otra. Y ahí ya son tres que están contaminando, entonces va a haber un crecimiento, ¿no? Eh, Más amplio, no sé si exponencial, pero un crecimiento distinto. Hasta el paso 10 acá, que ya se nota que ese cuerpo, ese tejido está bastante contaminado. Si yo pongo, vamos a poner, ay, perdón, que yo me muestra todos los resultados en la matriz. Los que yo pedí en algún lugar. Acá cuando pedí para que imprima. A ver, ahora con 15. Bueno, ven que como es una manera, bueno, el tumor es muy invasivo, está tomando el tejido. Fíjese que uno podría tener acá de referencia las tomografías y decir, bueno, hace una semana estaba así, y hace 15 días estaba así, y hace un mes estaba así. Entonces, con esa secuencia, es que el Ujú. médico podría estimar un tiempo de manera que el órgano esté totalmente tomado. Entonces, a veces eh, uno le da tiempos a estos pasos, porque acá no sabemos cuánto vale el tiempo. Nosotros suponemos un Ujú. tiempo determinado, pero si uno le empieza a dar valores, va ajustando el modelo y el modelo lo puede usar como un modelo predictivo. Claro, ¿no? De hecho, de ahí sacan, a veces, bueno, quedan 2 meses de vida, 6 meses de vida, por esta cuestión de que eh, eh, Un estimativo así de... ujú. Exacto. Eh, y acá puse un ejercicio que me gustaría que ustedes intentaran hacer lo mismo, pero con ese juego. Es un juego de la vida que se llama. Tengo entendido, no conozco mucho de autómatas celulares, pero que es un juego muy implementado así como Sí, didáctico, ¿no? Y la implementación está acá. La idea es que ustedes jueguen con el código y jueguen literalmente y entiendan la regla del juego. No es tan sencillo, no me voy a poner a explicar. Me gustaría que ustedes, el ejercicio para ustedes sería que busquen la regla del juego, porque tiene una regla, si se pinta, si no se pinta, como cualquier juego, ¿no? Tiene un guía. Y que lo implementen, que jueguen ustedes, ¿ok? Otra cosa que puse como un ejercicio que está bueno para que ustedes se apropien del código, que intenten explicar el código con base en la regla del juego. Entonces, tienen la regla del juego, saben cómo funciona el juego. Bueno,
Entonces si va a la derecha o va a la izquierda, capaz que por eso que tengo acá un vector. ¿Se entiende? Como intenten leer el código con base en una lectura en castellano que van a hacer después. ¿Ok? Bien. Solo a modo de curiosidad, bueno, les mostré que había, ¿no? Las diferencias finitas. ¿Y qué sería? Parece más o menos con los autómatas, ¿no? Así cuando uno piensa, bueno, puede ser una matriz, un lugar bidimensional, donde se va para un lado o para el otro. Pero la diferencia es que el método de diferencias finitas usa a través de ese espacio, pero con derivadas, la resolución y el camino por donde va un flujo, por ejemplo, si yo estuviera estudiando un flujo. La verdad, nunca vi un trabajo con aplicación, por ejemplo, para estudiar cáncer, pero puede ser que haya con diferencias Algunos no finitas, pueden ¿no? entrar al Colab. ¿Qué pasa? Que algunos no pueden entrar al Colab, me dicen. Ay, ¿será que no habilité? Uy, perdón, gente. Creo que no habilité. Ahora va. Eh, la verdad que no sé si hay trabajos con, por ejemplo, con, no sé, salud, así, diferencias finitas. Pero la gran diferencia es eso, que diferencias finitas tengo ecuaciones y van siendo resueltas y van yendo a un camino según mi condición inicial. ¿Se entiende? Entonces la gran diferencia, aunque parezca la misma cosa, sí, cuando uno ve, bueno, una malla con puntitos, son cosas distintas. Y tiene algunas aplicaciones. Incluso acá puse que las aplicaciones para las diferencias finitas es muy centrada en ingeniería, dinámica de fluidos, es bien aplicada en ese lugar. Acá tenemos un codiguito con fractales, pero pobre, como las otras clases, era re pobrecito mi código. Así que después les voy a compartir en Python y pueden ver algunos que están más así, un poquito más interesantes de ver. Bueno, acá entonces tenemos un modelo de crecimiento de ramas de un árbol y es bien sencillito. Ya les voy a mostrar cómo es el resultado. Miren el resultado. Ya me sale en un árbol, pero es un fractal. Si le vas poniendo zoom a ese árbol, vas viendo otros árboles igualmente de la misma manera adentro, ¿no? Incluso con fractales pasa eso, hay esas animaciones que empiezan de un objeto y va, y siempre vas viendo el mismo objeto, ¿no? Porque es la reproducción del mismo objeto. Mm. Déjenme mostrar a ustedes cómo está en Python. Creo que es más interesante. Bueno, ahí comparto toda mi pantalla. Van a ver toda mi pantalla probablemente, ¿no? Pero así pueden ver la que sale en Sí, otra ventana. sí, ven. Acá tengo tres fractales, el del Levi, de Dragon, no sé cuál es, quería mostrar el menos interesante para el más interesante, pero no sé cuál es cuál. No se ve ninguna animación, ¿no? Mm, mm. Como que usa muchos recursos de Spider para hacer eso. Ahí Bueno, a mandan ver, como un mucho, error. pero usa mucho recurso. Voy a intentar con el otro. Ay, qué lástima. ¿Qué se queda pensando? Sí, está pensando. Y está en una configuración que no puedo ni abrirlo o cerrarlo.
No, estoy pensando, retirado. A ver con ese. Ah, no, no voy a poder mostrar ninguno. Un día de iteración no debería permitirlo. Ay, ves que ya terminó, pero no, está tildado. Bueno, voy a compartir otra cosa y después eh, voy a intentar compartir eso de vuelta. Perdón. Si no, pongo en mi video después, cuando haga el video, los muestro. Pero estaría bueno para que vean que puede ser un poco más interactivo con un código en Python. Bien, voy ahora a mostrarles algunas, porque en la otra clase hablaron de eso, ¿no? De dos cosas, de ver un banco de datos aplicado y también de ver cómo, no sé, una validación de un modelo, ¿no? ¿Por qué el modelo llega a ser un modelo que representa una realidad? Acá traje algunos casos. El primer caso es un estudio de una ecuación que es una ecuación determinística, de difusión-advección. Entonces, una ecuación que también trabaja con fluidos y usa, no sé si diferencias finitas o elementos finitos, uno de los dos. Pero trabaja con fluidos y cómo los fluidos son, en ese trabajo, son afectados por los vientos. No sé si son fluidos o son plantas acuáticas, pero es algo que está en un ambiente acuático y que hay una influencia del viento. Ese trabajo trabaja con una lógica fuzzy, no nos importa mucho, como que usa un elemento estocástico para entender cómo una planta, por ejemplo, una macrófita se mueve con el viento eh, en un espacio léntico, ¿no? Una agua léntica. Y usando las diferencias finitas, como les dije, y eso fue en MATLAB, supongo. Pero llega a un resultado así, como gráficos que tiene distintas intensidades para dónde la planta o ese fluido podría ir según la intensidad del viento. ¿Ok? Ese trabajo es una tesis de doctorado para que entiendan cómo es complejo trabajar con una malla llena de ecuaciones, ¿no? Que tardó mucho a esa persona hacer eso y implementar en un cuerpo de agua. Esas son todas situaciones hipotéticas. Eh, pero hay otro trabajo, que es el mío, perdón por mi falta de creatividad, pero es porque no era ese que quería mostrar, era ese. Porque ese, sí, yo hice una validación con datos reales. ¿Y qué pasó? Era una ecuación que fue desarrollada y para validarla tenía que tener datos reales. Entonces tenía un banco de datos de otro trabajo en otro cuerpo de agua que implementé en este trabajo. Entonces, ¿cómo fue que hice la validación? Para que entienda más o menos cómo funciona, bueno, cómo llega una ecuación a un modelo matemático a la realidad, ¿no? Ese trabajo, por ejemplo, de esa persona, João es su nombre, él hizo muestreos de agua a lo largo de un río muy importante en Brasil, Rio Tietê, no sé si ya escucharon, termina en el Paraná, que termina en Argentina. Pero él fue haciendo muestreos en muchos lugares. Entonces yo tenía esos puntos. Bueno, el primer muestreo de João fue acá, el segundo fue acá, el tercero fue acá. Estoy estudiando un modelo que va a decirme cuál es el consumo por microorganismos de material orgánico desde acá hasta acá. Entonces yo tengo mi condición inicial. Mi condición inicial es el punto 1. Yo quiero saber si el modelo con mi condición inicial llega hasta acá con el mismo resultado que João llegó con sus muestras. Y hacer lo mismo para cada punto.
Entonces, eso es un tipo de validación, porque estoy comparando lo que hace el modelo con los resultados empíricos. O sea, se supone que de acá hasta acá hay una depuración que la muestra va a tener esa diferencia. Bueno, acá era 10 miligramos por litro, acá es 8. Mi modelo tiene que estar más o menos en el mismo lugar. Entonces, ¿qué hice yo? Apliqué el dato inicial y solo con el dato inicial tenía que llegar en el mismo dato final. Y bueno, uno no llega en el mismo dato final exactamente, ¿no? No, y es ahí que tenemos que usar la estadística. Entonces, para validar, uno tiene que después ver si estadísticamente esos números son parecidos, ¿no? Porque, qué sé yo, Joan puede haber tenido un problema en su muestreo, hay un montón de factores, ¿no? De puntos de posibles errores. Entonces, la estadística te dice, bueno, depende de la confiabilidad de que quiero imponer, pero bueno, con 95% de confiabilidad se puede decir, sí, los números parecidos, ¿no? Entonces, esa es una manera de validar un modelo. Tenés una lista de datos y comparas con tu situación real. En mi caso, yo estaba trabajando con transporte de algo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero hay otros casos donde no, son solo muchas informaciones de un mismo lugar o de días distintos. Y ahí muchas veces usamos un modelo estadístico, un modelo de regresión, por ejemplo. Acá traje para ustedes una aplicación, por ejemplo, de regresión. Eso está interesante porque eso usé la inteligencia artificial y dije, ayúdame sin datos, porque estaba con muchos problemas para conseguir datos. Y la inteligencia artificial me dijo, vamos a crear datos aleatorios y vamos a comparar con una regresión. ¿Ok? Entonces es por eso que acá ya empiezo, voy a traer aleatoriedad, que es la creación de mis datos. Por eso acá pongo mi reproducibilidad, ¿no? Y ahí genero 50 números aleatorios con R y después genero mi variable dependiente. En mi regresión tengo una variable dependiente que es la variable I, ¿no? Y esa variable también tiene un número variable porque yo no tengo ningún dato. Estoy creando de la nada, ¿no? Bueno, cuando creé ese entonces son los datos aleatorios que R me cría. Y él me dice, bueno, tus datos están más o menos cerca de tu regresión, ¿no? Si yo tengo datos reales y son datos reales de estudios parecidos y a veces no tengo que implementar ningún modelo, ¿no? A veces tengo que recurrir solamente a la estadística, análisis de datos, probabilidad y toda la gran ciencia que la estadística que uno tiene que recurrir. No necesariamente uno tiene que aplicar un modelo para terminar un estudio, ¿no? Porque también depende qué es que uno está haciendo, ¿no? ¿Qué pregunta está contestando? Sí, lo que tiene que Además, decíamos que si uno llega con sus datos a generar un modelo, el poder de predicción de lo que haya hallado en la investigación es mucho más fuerte, digamos, porque después lo que hace es validar el modelo, como vos decís. claro, Va a someterlo a otras situaciones y demás. Entonces, si bien no es siempre la búsqueda de un modelo en una investigación, si no tiene posibilidad de encontrarlo, tiene mucho más potencia la investigación, digamos. claro, sí. Mm. Son alternativas, ¿no? Por ejemplo, ese trabajo yo podría haber hecho eh, innúmeros trabajos de campo y ver lo que el modelo me dio con otro esfuerzo Mm. de campo, ¿no? Sí. Pero obviamente para eso tuve que validar con trabajo de otra persona que hizo ese esfuerzo también. Y fue muchas veces al campo y hizo muestreos, ¿no? Porque si no, tampoco tengo credibilidad con mi modelo, ¿no? No Ujú. puede ir un día
hacer muestreos y aplicar en el modelo y bueno, más o menos, ¿no? Eh, la ciencia también se basa en eso, ¿no? En la reproducibilidad y exhaustión de encontrar un resultado. Y acá encontré papers que hablaban, que era más que nada para que vean implementaciones. Acá, por ejemplo, esa persona tiene datos y implementa el modelo de Lotka-Volterra con datos. Pero la persona también cambia el modelo. Entonces, si ven, ya es una ecuación tremenda, que no era esas dos ecuacioncitas que vimos, ¿no? Ya es algo, eh, esa investigación trabajó con la ecuación, además de buscar datos e implementarlos, ¿no? Pero ellos sí tienen datos. Y busqué después otros, ese también tiene datos, entonces con los datos experimentales, implementó el modelo, eh, también con alteraciones, ¿no? El Lotka-Volterra inicial, ¿no? Y todos esos modelos van a estar, algunos ya están allá en nuestra, en nuestro Drive, pero voy a poner los otros también. Porque por ahí uno de ustedes, bueno, me interesa aplicar la pereza depredador en mi trabajo final. Bueno, pueden ver cómo otras personas lo aplicaron también dentro de su investigación. Obviamente que esa es mucha cosa, ¿no? Es un trabajo extensivo, pero no sé, intentar aplicar usando los mismos datos. Entonces, por ejemplo, en el anterior teníamos datos ahí que la persona ya disponibilizó en su trabajo. Bueno, quizás usar esos datos y aplicar y ver si los gráficos son parecidos, ¿se entiende? Pero voy a dejar allá, voy a dejar de compartir. Eh, y lo que voy a hacer es eso, es hacer un videocito, si les parece, para mostrar, porque me parece que es una cosa muy importante, ya que es un tiempo corto y no tenemos como ver muy bien cómo usar AR y nada por el estilo. ¿Cómo ustedes pueden subir un banco de datos? Tanto en RStudio como en Colab. Cómo llegar a acceder a la carpeta que tienen ustedes con los datos. Si los datos son de Excel o si los datos son de un bloc de notas. Hay un camino un poquitito distinto. Hay algunas maneras de buscar. Incluso si está en el Drive y quieren usar en el Colab, se puede buscar, acceder el banco de datos. Porque por ahí alguno de ustedes quiere para el trabajo o para la vida saber usar, trabajar con datos grandes y uno no se va a poner a escribir un vector igual a C y abrir paréntesis y poner todos los datos, ¿no? R te facilita porque te va y busca la carpeta y podés trabajar con tu carpeta. Capaz que tu carpeta tiene eh, tracitos así y no cero y podés trabajar con eso. Podés decir a R, bueno, ¿dónde hay tracito? Considera cero. ¿Se entiende? Que sería el NA de R. Entonces quería mucho haber encontrado un banco de datos para mostrarles cómo hacerlo. Pero si les parece bien, hago así. Y ahí acceden al video cuando quieran, cuando pueden y para que vean un poquito eso, una implementación. Yo no sé cómo tendría que pensar si implementarlo así con una ecuación o no, pero quizás con un modelo estadístico mismo, y para que vean cómo, eh, no sé, no sé si iríamos mucho ahí a ir a la estadística si les interesa. Creo que tienen también, ¿no? En la especialización algo más a la estadística, pero más que nada es una regresión quizás para que vean que cuánto los datos se alejan de- de- del eje. No sé qué les parece. Si les parece bien, hacemos así. Sí, a veces lo que sucede es que uno mira la serie de datos, por ejemplo, y supone un modelo teórico y capaz que del modelo teórico no todos los términos son estadísticamente significativos, entonces se queda con un modelo más reducido, por ejemplo.
¿no? Sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de superficie de respuesta, donde uno tiene dos variables que interaccionan entre sí, generalmente es un modelo de segundo grado, entonces el modelo completo genera un gráfico estilo silla de montar, y entonces ahí uno puede encontrar un óptimo, pero ese modelo a veces no está completo. ¿Por qué? Porque algunos de los términos pueden no ser significativos, entonces a veces se simplifica el modelo y uno puede avanzar sobre los datos con un modelo más simplificado y encontrar otras relaciones. Y encontrar a veces que por ahí no hay un óptimo, sino que hay una relación óptima entre variables. Eso también puede pasar. No siempre uno va a encontrar un punto óptimo, a veces puede encontrar una relación óptima. Entonces, que en el modelo se da una relación óptima, pero después en la vida real tiene que ver si eso es factible que haya una relación óptima. Por ejemplo, Claro. depende de lo que uno esté optimizando, digamos, sabiendo que los recursos no son infinitos. Ahí es donde hablamos de los límites de aplicación del modelo. También uno cuando está trabajando en modelos tiene que ver qué dominios tienen mis modelos, ¿no? Porque hay modelos que trabajan solo sobre el cuadrante positivo, hay otros modelos que admiten números positivos y negativos, hay otros que no admiten números cercanos a cero, por ejemplo, o números o cero como valor. Entonces, hay que considerar un montón de cuestiones respecto al dominio de mis datos para ver qué modelos puedo aplicar. Y después uno siempre puede hacer transformaciones de escala. ¿Qué quiere decir esto? Si mis datos tienen valores positivos y negativos, por ejemplo, temperaturas, una transformación de escala muy sencilla, por ejemplo, es expresar temperaturas absolutas, por ejemplo, ¿no? Van a ver que muchos modelos físicos usan directamente temperatura en Kelvin. ¿Por qué Kelvin? Porque justamente no hay temperaturas ni cero ni negativas. Como se supone que Mm. trabaja con todas temperaturas positivas, entonces en los modelos se simplifica esta cuestión de no pensar en los valores negativos que por ahí me estarían diciendo una realidad diferente, ¿no? Sí. Este, mm, Así que bueno, un poco esa sería la historia. Eh, Mm. Esta sería nuestra última clase antes del receso. Nosotros lo que queríamos era que la semana siguiente al receso ya pensar en la evaluación para cerrar el curso. Entonces, no sé cómo van, si ya pensaron modelos. Por ahí lo que íbamos a hacer para que quede bien claro y que haya una respuesta pareja es subir un archivo donde estén las pautas. Si bien se las estamos comentando nosotros, pero donde estén las pautas que deben cumplir los modelos para que ustedes puedan presentarlo. La idea es que armen un modelo, ya sea con datos propios o con datos que puedan sacar de la bibliografía, o incluso hasta pueden armar un conjunto de datos, como decía Amanda, a veces es difícil conseguir datos exactamente para el modelo que uno quiere, pero lo que nos interesa es más el procesamiento de esos datos, ¿no? No sé si pudieron ver la pequeña guía de ejercicios que le subimos con Amanda, que está en el Drive. Ahí tenía un ejemplo, por ejemplo, de Loca Volterra, donde está la tabla de censos de conejos y linces, que fue la tabla original que usaron para el modelo, y cómo de esa tabla surgen los valores creo que ahí estaba como alfa, beta, gamma y delta, creo que estaban, ¿no? En el modelo de Ujú. Loca Volterra, donde se considera la tasa de mortalidad, natalidad, etcétera, y cómo lo sacaba en función de los valores del censo, ¿no? Eso es lo interesante. Estaba la explicación, un poco de dónde salían esos valores, para que tengan una idea de, bueno, que los modelos, una vez que se generan, uno puede hacer ajustes mediante algunos razonamientos, ¿no? Esto es decir, detectar muchas veces el patrón que que se repite, y en función de eso, bueno, asimilarlo al modelo que cree que corresponde en sus datos, ¿no? Ujú. Hay una pregunta acá, si el examen es individual o puede ser en equipo. Si lo hacen en equipos, tendríamos que ser no equipos muy grandes. Generalmente sabemos que los equipos grandes terminan siendo poco productivos, pero sí, podrían hacerlo de a dos si quieren, no tendríamos problema.
Lo que sí deberíamos decidirlo ahora, porque en función de eso va a ser el tiempo, ¿no? Por esta cuestión, la idea es que yo tengo que consultar qué va a pasar si nosotros podemos tener una clase más, pues ya que tuvimos un viernes feriado, y en función de eso veríamos si hacemos martes y jueves de la semana después del receso o tendríamos una clase más donde podría sacar dudas y hacer jueves y martes, ¿no? Esto sería capaz que lo mejor para si quedan dudas respecto al modelo que implementaron y demás. Ujú. Pero eso, bueno, lo averiguo a ver si no se solapa con el curso siguiente y si no se solapa, haríamos eso. Y si no, si se llegara a solapar, bueno, nosotros estamos abiertos a consultas que nos hagan por correo Ujú. o de última podemos este, ¿Hay hacerlo. alguien más? Ah, perdón. Sí, eh, Mi pregunta sería si hay alguien más que no, que usted, que es del grupo de ustedes y que no viene a las clases así sincrónicamente. ¿Ustedes saben si hay yo algún acá cuento compañero que... 12 y me habían dicho que en principio eran alrededor de 14 pero no sé si todos estaban Claro, siguiendo las clases, eso no lo sé. claro. Sí, hay un par de personas que Sí. no están viniendo, pero no estoy segura si están viendo las clases sincrónicamente, pero sí, faltan algunas personas. Porque, digamos, para la aprobación del curso, la presentación del modelo es requisito, digamos, ¿no? Eh, Más allá de la presencialidad en las clases, creo que mm. es una Porque cuestión. si no, si les parece, podríamos ver o los que son duplas o son individuales. Y si ustedes tienen comunicación con esas personas, que nos avisen también, ¿no? Si van a presentar o no, no sé. Así podríamos organizar la fecha de la presentación como sería, ¿no? Mm. Si sería un día, 2 días. Nuestra idea es que traten de construir un modelo o aplicar uno de los modelos que pueden ser uno de los modelos que vimos, de los que estuvimos viendo, pero estamos abiertos que si tienen algún otro modelo que si bien no se vio en la clase, les parece que es interesante para aplicarlo a su trabajo y lo pueden implementar, puede ser. No necesariamente se tienen que limitar a los modelos que estuvimos viendo a lo largo de la clase. La idea de los modelos es presentar algunos casos, ejemplos, para que ustedes se vayan familiarizando con algunos modelos y sus aplicaciones y entonces de esa manera puedan ver cómo llevarlo a la realidad, ¿no? Esto que decimos, cómo modelar los distintos datos. Eso sería un paso, construir el modelo en base a los que vimos o alguno que consideren que es pertinente. Después, la idea es que hagan una presentación del modelo, qué modelo eligieron, por qué y dónde lo estarían aplicando. Ujú. También deberían presentar algún tipo de validación del modelo, cómo lo validan. Esto que decíamos, bueno, decía Amanda, bueno. Tenemos una serie, un modelo aplicado a limnología. Entonces, lo valido con datos limnológicos o con datos de algún paper o con datos de alguna cuestión, Ujú, alguna tabla, o algún grupo de datos que tengo de la vida real. Eh, y también deberían aclarar para qué lo están usando el modelo. Si esto lo van a usar para predecir, para controlar o para optimizar, ¿no? Habíamos visto que estos modelos podían ser aplicados con distintos fines, ¿no? Entender un poco los procesos, tratar de explicar, tratar de optimizar situaciones, o sea, uno sabe cómo es el modelo, sabe qué salida quiere tener, entonces uno debería determinar qué condiciones tengo que tener en la entrada para que salga esa determinada salida de mi modelo, entonces uno puede optimizar, por ejemplo, se usa mucho para cadena de producción y dice, bueno, yo sé que la relación entre la elasticidad de la masa y la cantidad de harina es tal, entonces yo quiero tener una elasticidad de tanto, entonces ¿cómo tendría que modelar eso para generar ese valor que quiero obtener? O si es de control simplemente, ¿no? Este, tengo cómo funciona y ver ir controlando y cuando el modelo
me marca que las máquinas, la cadena de producción está escapando del modelo teórico, ahí suena alguna alarma, alguna cosa que tenga que corregir el parámetro respectivo. Eh, no sé si se entendió. Yo tengo una duda. Sí. Nosotros ya elegimos un modelo de los que vimos, supongamos que tenemos una ecuación que ya conocemos porque es tomada de algunos de los modelos que vimos y lo queremos aplicar a un set de datos, que esos Mm. datos, bueno, lo podemos seguir o generar. ¿Qué sería exactamente la validación? Yo me imagino que ingresamos los datos, pero digamos, ¿tendríamos que aplicar algún test estadístico o cómo hacemos esa parte de la validación para ver si el modelo, digamos, Fíjese está que siempre que funcionando? uno consigue un grupo de datos, lo que hace es construir el modelo con el 80% de los datos, pongámosle, y se guarda un grupo de datos que no utilizó para construir el modelo y comprueba si esos datos se ajustan al modelo que estoy utilizando. Generalmente eso es, que ver que datos que no pasaron por el modelo, porque es probable que si yo uso unos determinados datos para un modelo y estoy prediciendo determinadas cosas, esos modelos, esos datos sí o sí van a ajustar al modelo porque yo lo usé para construir el modelo. Lo que yo me tengo que reservar es algún pequeño conjunto de datos que no hayan pasado por el modelo y que cuando uno los pone en el modelo, me da la respuesta que debería dar, ¿no? O una respuesta cercana, lo que decíamos, eh, no entramos mucho con el tema de precisión y exactitud, que tiene que ver un poco más con la estadística, pero sí que los valores sean más o menos razonables y cercanos, digamos, o que esto que Claro. decimos cuando uno dibuja, depende cómo vas, también depende de la representación que hagan en el modelo. También eso también es un desafío, esta cuestión de, hay múltiples formas de representar un modelo y bueno, en la representación uno debería pensar que los datos, estos que estamos teniendo por fuera, deberían caer dentro de la representación o muy cercano a la representación, ¿no? Si vamos a un ejemplo simple para que quede Sí, claro, por ejemplo, uno hace una regresión lineal, ¿no? Uno tiene una serie de puntos que usó para hacer la regresión lineal. Lo que tendría que verificar que, qué sé yo, 5 puntos o 10 puntos que dejó afuera de esa regresión, medían cercana la línea a la recta que me dio originalmente. Justo tenía en mente ese porque es el que más conozco, digamos. Este, nosotros, por ejemplo, en un momento en estadística hicimos un ejercicio donde hacíamos como una validación hacíamos unos ANOVA sobre los parámetros, pero creo que eso no hace falta acá, ¿no? O sea, validarlo estadísticamente, sino como que verlo, ¿es más cualitativo o tiene que ser No, cuantitativa más esa parte? cualitativo. Yo creo que para mí, Ah, ok. no sé qué opinás vos, Amanda. No, sí, o sea, si quieren traer la nova después y decir, bueno, joya, pero no, me parece más aplicar el modelo mismo. Sí, sé que no lo vimos, pero como para imaginármelo un poquito mejor. Perfecto. Mm. discúlpame, la selección de datos, es decir, el 80% de eso se hace aleatorio, ¿no es cierto? Sí, debería ser aleatorio. Ok. Y por último, en cuanto al modelo fractal, Sí. ese no tengo mucha, a mí me interesa, pero obviamente no tengo mucha experiencia, pero es solamente eso es para describir estructuras, o sea, estructuras ya fijas, o porque me voy a decir, para predicción no se puede usar. eh, Para predicciones de solamente, sistemas que sean muy rápidos, o sea, de respuesta rápida, generalmente. Yo he visto la mm, aplicación de modelos fractales, por ejemplo, para medición. Hay un modelo que es muy clásico, que es la medición de la costa de Inglaterra, ¿no? Que decían sí, sí. cuánto mide la costa de Inglaterra y dependiendo cómo fraccionaban el cuadrado, digamos, la costa le daba distintos valores y entonces después hacían como una especie de dimensión fractal, por ejemplo,
que eso por ahí no hablamos mucho, pero que me indicaba que la costa estaba entre 1 y 2. O sea que un poco en la idea esta es que la dimensión fractal es cuánto completa esa dimensión sin ser el valor, pero sirve para estimar. Muchas veces muchos sistemas utilizan esto de hacer como un paralelo y después genera una longitud en función del límite de esa cuestión. Ahí, por ejemplo, podría ser la aplicación de un modelo fractal. Se usa para longitudes, para superficies también se usa, ¿no? Mm. Y lo que uno va Yo haciendo es estaba pensando, aproximando. ujú. Eh, yo después voy a crear un collab con los que intenté correr en Python y pongo también en el Drive por si alguien quiere trabajar con fractales, porque aquello Sí, estaba eso más... te, eso te iba a pedir, eso podemos ver algo de fractales, y es en R o en Python sería el trabajo. Ujú, ujú. Y después pongo el código allá. Cualquier cosa en mi video que ponga en el Drive, les muestro cómo queda la simulación, pero la disponibiliza y disponibiliza el código. Y otra cosa que yo iba a decir es que que después vieron que dije que me acordé, tengo una página que tiene muchos bancos de datos. Y es una página que está muy buena porque tiene los bancos de datos y el paper. Te dice, bueno, esos bancos de datos son de ese trabajo. Y ahí ustedes pueden ver cómo fue aplicado el trabajo. O sea, a veces son trabajos que no tienen ningún modelo, pero tiene un banco de datos largo. Por ejemplo, hay uno, es muy biológico el banco de datos, pero bueno, al que le interesa. Pero había uno que trabajamos en la disciplina el año pasado que era por 40 años monitorearon los pájaros muertos en distintos puntos de Chicago. Entonces, no sé, capaz que era uno de seguridad todos los días iba y decía, bueno, un pájaro, otro pájaro. Entonces, hay 40 años de banco de datos, es tremendo para trabajar con datos, es un montón. Y son datos reales. Y ahí, con base en eso, uno puede simular cosas, puede implementar en algunos de los modelos, ¿no? Sí, yo tengo una consulta respecto a eso. Por ejemplo, si yo tengo datos de un embalse, ¿no? Del crecimiento de cianobacterias en un embalse, varias imágenes satelitales, ¿podría ser un modelo de autómatas celulares el que puedo usar? O en ese caso, ¿cómo podría ingresar yo los datos para iniciar un modelo de eso? ¿O es tipo con inteligencia artificial respecto a la toma de las imágenes? Eso es lo que no interpreto bien. ¿Cómo ingresaría el dato yo para ver una imagen satelital y ver cómo poder predecir en todo caso algún Vos estado de tenés Ese es peligro? un, fotos de el embalse, distintos Imágenes satelitales, sí. imágenes satelitales a distintos tiempos, digamos. Sí, podría conseguir en la base de datos podría buscar y bueno, se me ocurrió ahora con el tema de autómatas celulares que me pareció súper interesante el modelo, pero no sé si se aplicaría o no sé si es un modelo tipo de inteligencia artificial o no, o es otra cosa, autómatas celulares, no Sí, sé. podría ser porque vos ahí lo que tendrías que hacer es ver en función de lo que vos tenés, del crecimiento de cianobacterias, podrías predecir dónde se inició el crecimiento. O sea, ahí lo que le mostró Amanda es cómo avanzaba suponiendo el ingreso de una célula que empezó como tumoral. Con una foto más avanzada uno podría hacer la lógica hacia atrás, ¿no? Esto que decir, que pensar a aplicar el mismo modelo pero de manera inversa, ¿no? Entonces ahí vos podrías aplicar el automata celulares pensando en esto, ¿no? Claro, y mi duda es, ¿qué tipo de dato ingreso yo? Digamos, no sé cómo sería el valor, no sé si me logro explicar. lo que podrías hacer es poner como tu condición inicial los primeros datos que el trabajo te da. Entonces, el primer día de muestreo y tenés la condición inicial y después comparar tu simulación con los datos que tenés del trabajo. En 10 días mi simulación va por acá y el trabajo
si es que así, ¿no? Si el Por el- trabajo llega a una claro. conclusión. Por ejemplo, Eh, abundancia de cianobacterias, por ejemplo, en el embalse, o no, ya sería otro o, parámetro ese. o lo que tendría que hacer no sería dividir la imagen en cuadrículas y poner un Claro, valor 0 o yo, 1 la presencia Claro, ausencia de ciano claro, así. Claro, O claro, sea, yo sí, pensé que algo ¿cómo así, lo? ¿no? sí, Claro, algo así sí. podría ser. sí. Sí, me parece más Por- factible eso, sería más trabajoso porque la realidad es que el embalse es inmenso, bueno, podría localizarlo de última el trabajo en una sola región. O vos Pero no, nada, podés decidir cuánto tiene tu cuadrícula también. Claro. claro, El sí, tamaño sí. de la cuadrícula puede establecer vos. Digo. Estoy suponiendo, no es que vaya a hacer este trabajo, pero No, no, bueno, estoy pero está bien interesante. porque son ideas que pueden ser factibles para modelar. La idea de este modelo sería, o vos querés ver, a ver, en el futuro, hacia dónde va a ir ese crecimiento, o podés pensar dónde estuvo el foco, que a veces se puede utilizar, por ejemplo, para detectar, por ejemplo, efluentes de empresas que tiran efluentes del río, que por un alto contenido, entonces, ¿de dónde salió el crecimiento? Entonces hacen el seguimiento y resulta que encuentran los focos de contaminación donde empezó en los distintos efluentes, por ejemplo, ¿no? Una aplicación que puede ser. eh, Ujú, ujú, eh, sí. Bien, gracias. ¿Y ustedes tienen idea de quién, si van a trabajar de a dos o solos? ¿O todavía no? Me Todavía no. parece que Gisela sí, ¿no? bueno, lo que podemos hacer es que nos vayan mandando por correo electrónico eh, quiénes los van a hacer solo y quiénes los van a hacer en grupo. Así nosotros vamos diagramando para la semana del, la primera semana después del receso, cómo los vamos distribuyendo respecto a la exposición y el comentario del modelo, ¿no? Eh, porque en principio tenemos martes y jueves, pero bueno, depende de cuántos grupos sean, es cuántos grupos pueden llegar a dar en cada fecha y bueno, qué podemos resolver. Una consulta. Sí, ¿Cuándo sería esa semana posterior al receso? Porque no sabemos cuántas semanas son de receso. 2 semanas de receso serían la semana que viene, no, la otra, ya les digo la fecha. Me parece que el 30. Sí, sí, 30 sería 30 de julio y ya después el jueves es 1 de agosto. Yo les voy a Quiero, mandar por mail, consulto mañana si nosotros podemos llegar a tener el martes siguiente, que sería 6 de agosto. Si nosotros podemos llegar a tener el 6 de agosto, si no empieza el otro curso, el 30 haríamos como una especie de consulta y dudas que tengan para resolver y demás. Y el primero y el 6 serían la defensa este, de los modelos. Si llega a haber algún problema que ya empiece el 6 el otro curso, bueno, vemos de cómo adelantar las cosas. Eso no se preocupen. La idea de tener una clase de consulta va a estar. De última, la haremos. Ustedes podrían la semana anterior, yo no tengo problema, no sé, Amanda, vos, y si podés el martes o el martes o el jueves anterior sería el Ah, martes, el 25, por ejemplo. por ejemplo, Sí, yo no tendría problema. el 25 del 7 podría ser una posible fecha de dudas, consultas que tengan respecto Ujú, a alguna implementación o alguna cuestión. ujú. yo le quería consultar además si ahora que vamos a empezar, yo creo cada uno a ver qué vamos a hacer, ante la duda podríamos mandar un mail a alguno de los dos para ver si es factible la idea o qué Sí, les sí, eso parece, sí. para ver si nos encaminamos bien o no. Sí, sí. Sí, eso desde ya que sí, que estamos abiertos, nos pueden escribir, tienen.
Genial, Claro. gracias. En el correo nos pueden escribir ahí para ver qué pueden hacer. O sea, la idea sería construir el modelo, presentarlo, hacer alguna forma gráfica o alguna representación gráfica, eso va a depender de lo que vayan a implementar. Simplemente a veces puede ser. Hay modelos que dijimos, incluso hasta se pueden implementar en Excel, no es necesario que sean en programación, pero tienen que mostrar algún tipo de o predicción o estudio o explicación de las distintas variables del modelo. Por eso nosotros le habíamos subido ahí al Drive algunos ejemplos de algunos ejercicios como para centrarlo un poco. Hay algunos de Loco Volterra, hay algo de grafos y algo de balance de masas Ujú. Los ejercicios Fibonacci, me parece. algo de Fibonacci. Ah. Que ahí Y el tenemos de CIR también, de la infección, de de la efectividad. epidemiología. Ahí tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, el de Fibonacci lo asocia al crecimiento de conejos, pero el original, digamos, tiene una pauta. Y si uno le pone mortalidad, el modelo cambia, pero puede seguirlo como Fibonacci también. Ujú. Porque como es algo periódico, digamos, uno puede adaptarlo agregando un término más, digamos, componiendo modelos. Claro. Así que bueno. Y también hay una guía teórica, por si les interesa, está allá también en el Drive, por si quieren ver, nada, pensar más o menos en la concepción de modelos, algo más así. Mm.